La Unión de Jóvenes Comunistas tiene que definirse por una sola palabra: vanguardia. Conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Ahí está, en todas partes donde hay alguien que trabaja, ahí está el partido. Tras los barrotes de la cárcel donde hay miles de compañeros, ahí está el partido, ahí está. La Juventud Comunista no estamos a la defensiva, ni estamos aquí para negociar derrotas. Estamos a la ofensiva, en la conquista de los derechos de la clase trabajadora, en la conquista de la Tercera República, en la conquista del socialismo, en la conquista de esa vida mejor. ¡Despertar! Explotado por los patronos, asesinado por los fascistas. ¡Despertar! Existe una alternativa. Los comunistas tenemos una alternativa a este fracaso neoliberal que nos están vendiendo. Y sin duda vamos a luchar por ella. Sepan que no se van a enfrentar con señoritos. Sepan que se van a enfrentar con hombres. Ponte il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città. Chi cammina... Buenas noches, son las 10 de la noche y estáis escuchando Iskra Radio. Hoy, en el programa número 47, hablaremos sobre conflictos laborales y el papel de los comunistas en los sindicatos. Nuestros invitados de esta noche forman parte los tres del sector críticos de comisiones obreras. Hablaremos con Fernando Ibáñez, que trabaja en la Tudor, representante del sector industria, con César Gómez, representante del sector comercio, y con Iván Moreno, representante del sector oficinas, que trabaja en HP. Simón Bolívar, come c'è Farabundo Martín, figli della stessa rabbia, forse il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città, chi cammina sopra i campi, collega le culture, cancella i ricordi, forse tra ciò che alzerà la bandiera rossa della libertà. Como ya hemos anunciado, hoy hablamos de conflictos laborales con nuestros tres invitados del sector crítico de comisiones obreras, tratando además algunos conflictos concretos muy actuales, como el de la Tudor en Zaragoza, los despidos de FCC y el Corte Inglés a través de la campaña Los lunes al sol, o la huelga indefinida en la planta de Pan Rico de Barcelona. Además, repasaremos la historia de comisiones obreras hablando de su nacimiento y entrevistaremos en directo a Julián Buey, secretario general del sindicato en Aragón.
Santa Bárbara bendita, trai la 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 la. Santa Bárbara bendita, trai la 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 la. Patrona de los mineros, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai cómo vengo yo. Patrona de los mineros, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai cómo vengo yo. Nel pozo María. Bueno, hoy queremos recordar la triste noticia del fallecimiento de 6 mineros en Pozo Emilio, en León, por un escape de gas. Nuestra total solidaridad y ánimo a sus familias. 16 mineros muertos, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai cómo vengo yo. 16 mineros muertos, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai cómo vengo yo. Bueno, y recordaros que estamos en Twitter con el hashtag Iskra Lucha Obrera. También estamos en Facebook. Luego podéis escuchar el programa en el podcast. También estamos en directo, online, en internet, en TuneIn. Hoy tenemos un programa especial de temática obrera. En el marco del capitalismo se vulneran los derechos de la clase trabajadora, al primar los intereses empresariales por encima de cualquier otro. En este contexto, la última reforma laboral supone un atropello contra las clases trabajadoras al facilitar y abaratar el despido, incrementar la temporalidad y abrir la ventana a la privatización de los servicios públicos de empleo. Asimismo, intenta acabar con los convenios y negociación colectiva, lo que supone la total vulnerabilidad de las y los trabajadores ante el abuso patronal. Capitalismo, terreno de abono para el uso de quien se apropia de los recursos. Lo que se conoció como movimiento obrero en su momento ha quedado retratado en el imaginario colectivo actual como meros conflictos laborales que se dan en las empresas o lugares de trabajo. Ahora vivimos las consecuencias de la destrucción del tejido obrero en España. Y es más difícil que nunca que un trabajador decida sindicarse, ya que el modelo actual condena a una gran parte de ellos a ser islas individuales. Lo que llaman conflicto laboral solo ocurre si los trabajadores organizan y plantan cara en igualdad de condiciones. Dicen que dos no discuten si no quieren. Y si en realidad es que no pueden, solo es como dices, es imposible. Un apunte. Ayer hicieron 94 años desde que se conquistó la jornada laboral de 8 horas en España. 44 días de huelga fueron necesarios para que cediese. ¡Policía! ¡Vergüenza me daría! ¡Ser policía! ¡Vergüenza me daría! ¡Ser policía! Sé que tus intenciones son buenas, pero ¿no es la policía una fuerza de protección que mantiene el status quo de una élite adinerada? ¿No deberíamos atacar la raíz de los problemas sociales en vez de encerrar a la gente en cárceles superpobladas? Madero es la fuerza policial, Madero al servicio del capital, Madero, mercenario beligerante, el perro de presa de la clase dominante. ¿No te crees lo que te cuentan los medios de comunicación? Escucha Iskra Radio todos los lunes a las 10 de la noche en Radio Mar, en el 102.8 de la FM de Zaragoza o a través de iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Bueno, buenas noches. Lo primero, saludar a nuestros tres invitados, Iván, César y Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya en otros programas hemos hablado sobre el surgimiento de las comisiones obreras y el papel central que tuvieron en la lucha antifascista en este país y en la consecución de la democracia en la transición. Pero ahora vamos a ir un poco más allá, ¿no? Y como ya sabemos que el PC tuvo un papel central en comisiones obreras, hubo cierto congreso que perdieron Marcelino Camacho, la secretaria general, y a ver si nos podéis contar un poco de aquella época, si sabéis o lo que sea, para introducir un poco más el tema que nos ocupa ahora, que es el papel de los comunistas dentro del sindicato. Bueno, pues esa época ya ha quedado atrás, ¿eh? Vamos a ver, no podemos estar lamentándonos siempre de las heridas del pasado.
Lo bueno o lo malo que tiene el sindicato hoy es por lo bueno y lo malo que tienen las personas hoy. Sí que es verdad que en esa época esa ruptura que supuso en el sindicato, ese congreso en el que Marcelino Camacho dejó de ser su máximo exponente, vino también en un momento de que el Partido Comunista tenía una gran debilidad interna. Ahí podemos ver lo que había supuesto, lo que estaba suponiendo, ¿no? la caída del muro y la derrota del bloque del Este por manos del bloque capitalista, y eso pues estaba configurado en un momento en el que el apoyo de las fuerzas realmente de izquierdas estaba muy debilitados, y una socialdemocracia que quería expandir sus tentáculos en todo aquello que estuviera organizado. No solo fueron comisiones obreras, UGT lo tenía, no solo en la comisiones obreras, sino estamos hablando de un periodo en el que asociaciones de vecinos, asociaciones de consumidores, 1000 tipos de entidades que durante la mal llamada transición pues tuvieron un papel significativo, pues fueron copadas, y algunas diluidas y otras simplemente se desaparecieron en ese afán socialdemócrata de controlarlo todo. Bueno, yo por mi parte sí que es cierto que, como dice mi camarada Fernando, ¿no? Aquellos son otros tiempos. Sí que es cierto que por mi parte, y bueno, yo creo que la mayoría, ¿no?, de los camaradas seguimos la máxima aquella de presión-negociación. De eso sí que nos queda de la época de Marcelino Camacho, y lo intentamos llevar a la máxima expresión, ¿no? Y ahí estamos. Presión, negociación. Presión, negociación. Bueno, y tras esa parte de debilitamiento del Partido Comunista, ahora en la crisis actual vemos un recrudecimiento de los conflictos laborales, sobre todo porque la patronal y los empresarios han crecido con la nueva situación, las nuevas reformas laborales que han impuesto tanto PSOE como PP. ¿Qué se puede hacer ahora para volver a los sindicatos, no solo comisiones obreras, claro, más combativos y que luchen todo allí donde haya? Bueno, yo en primer lugar pues reforzar lo que comentaba Fernando al principio, que realmente el sindicato no ha sido más que, entre otras cosas, un reflejo de la sociedad, ¿no? Cuando hablamos de Marcelino Camacho, de la primera época de las comisiones obreras, había un clima en la sociedad que ha ido evolucionando. Vino el estado del bienestar, que llaman, y a lo mejor pues en ese momento la sociedad, y el sindicato incluido como parte de la sociedad, pues a lo mejor bajó la guardia. Yo el otro día leía un blog de un compañero que trabajaba en la Opel, en General Motors, en Figueruelas. La mayor parte no la comparto de ese artículo que leí, pero decía una cosa que me parecía muy interesante. Hablaba de que hoy, por ejemplo, el secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras, de Ramón Gorriz, y decía que en ese momento lo veía, él sabía que era un buen luchador en la calle en ese momento, pero que cuando empezó a normalizarse las relaciones laborales y lo veía con los encorbatados en los despachos, estaba como pez fuera del agua, ¿no? Que sabían, los sindicalistas en ese momento sabían luchar en la calle, pero se perdían en los despachos. Hemos llegado a un momento de evolución en el que nos hemos estado moviendo muchos en los despachos, y ahora pues a lo mejor tenemos un poquito más de dificultad desde el sindicato para pelear desde otros frentes. Y como también decía César hace un momento, presión, negociación. Si no hay la suficiente presión, no tienes fuerza para la negociación. Entonces, desde mi punto de vista, está muy claro que lo que tenemos que intensificar es la presión y la movilización. Bueno, además pienso que cuando se ha trabajado solo en los despachos, a mí me da la sensación siempre de que ha habido muchos sindicalistas o compañeros, ¿no?, que se han sentado en la mesa un poco acomplejados. O sea, se sientan como obreros y piensan que el que tienen enfrente es, me imagino que será por educación, ¿no?, que es superior a ellos, ¿no? Y eso ha sido un mal para la clase trabajadora, porque al final siempre hemos hecho un buen acuerdo, y en realidad lo que han hecho ha sido
pues muchas veces rebajar, ¿no? Rebajar las pretensiones de la clase trabajadora o de lo que les habían dicho sus compañeros que tenían que negociar. Bueno, yo me imagino que se puede recuperar. Hay que tomar la calle y se puede recuperar. Yo creo que hoy en día a la pregunta de qué hay que hacer para que el sindicato sea más combativo, la pregunta reside en la misma respuesta. El sindicato será combativo cuando las gentes que componen el sindicato sea combativo. Si abandonamos el barco, si abandonamos el sindicato, pues el sindicato terminará en la deriva de aquellos que llevan el timón. Si el sindicalismo, no, o sea, porque no se puede hablar solo de un sindicato, sino yo creo que es un mal que afecta a todos los sindicatos. Si el sindicalismo atrae hacia él toda esa confluencia que hay hoy en día de malestar social, la gente joven se siente representada y toda esa combatividad que yo creo que está creciendo, pues termina confluyendo con el sindicalismo será más combativo. Si no, quiero decir, no hay ni varitas mágicas, ni pociones, ni un sindicato se vuelve más o menos combativo en un congreso o en una asamblea. Quiero decir, eso que se nos quite ni por sacar una hoja, ni por decir, yo en mi bandera llevo el rojo y el negro y tú no sé qué. Eso son pachochadas, quiero decir. Hay que estar con el trabajador, ¿vale? Hay que saber muy bien lo que se quiere y después hay que ser consciente hasta dónde se puede llegar. Por poner un ejemplo, aquí ya no se trata de hacer la revolución, porque el sindicalismo no es un ente revolucionario, ¿vale? Yo si en mi empresa negocio un convenio, una mejora salarial de un 30%, ¿vale? Y la he negociado con el capitalista, pues es que he negociado con el capitalista, ¿sabes? Y negociar con el capitalismo no creo que sea nada revolucionario. Pero eso sí, si yo voy a mis compañeros y les digo, oye, mira, me han ofrecido una subida salarial del 30%, pero que le he rechazado porque eso es negociar, pues posiblemente yo termine tirado en el Ebro, ¿vale? Porque el sindicalismo, por definición, lo que tiene que hacer es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Otra cosa muy distinta es que en su devenir social el sindicalismo tiene que apoyar y tiene que construir una sociedad distinta, ¿vale? Que yo creo que es lo que ahora no se está haciendo. Yo creo que su papel negociador es mejorable, pero no se ha dejado de hacer del todo, pero lo que sí que se ha dejado de hacer es su papel de construir una nueva sociedad. Y el sindicalismo también tiene que intentar construir una nueva sociedad. ¿Cómo? No es el ente revolucionario, no es el partido revolucionario de las masas, no es ni siquiera el partido de vanguardia, no es el partido, ¿no? El sindicato sí que es aquel sitio donde confluyen los trabajadores y trabajadoras de este país, ¿vale? Y por lo tanto es una herramienta, no es el fin, es una herramienta para construir una sociedad mejor. Bueno, y creo que aquí, perdona, ya tenemos la base de lo que era esta tertulia, ¿no? De cuál es el papel de los comunistas en el sindicato. Es que he intentado interrumpir un poco a Fernando, porque si no, esto no parece una tertulia de radio. Parece oís las tertulias y la gente se interrumpe. Bien. No, perdón. No, bueno, que ya casi me has respondido, ¿no? Pero que lo que iba a comentar. Una vez que se ha demostrado que la manera de hacer sindicalismo en despachos, como hasta ahora venía salvando un poco las apariencias, ha fracasado con las últimas reformas laborales y no se ha hecho otra cosa más que perder empleos y perder condiciones laborales. ¿Cómo veis ahora la actitud de la gente del sindicato? A ver, mi opinión de todo lo que se está hablando aquí, de lo que estaba diciendo mi camarada Fernando, es que lo que hay que tener es un objetivo, pienso yo. O sea, no vale con decir, tengo que hacer una huelga general o tengo que hacer una movilización, porque la tengo que hacer, la hago y luego me voy a echar a dormir. O sea, que hay que tener un objetivo y hay que ir a conquistarlo, hay que ir a dominarlo, a ganarlo. Y nuestro objetivo, ¿qué tiene que ser? Cambiar la sociedad. O si nuestro objetivo es, como ahora estamos nosotros, por ejemplo, los lunes al sol, ¿no? Nuestro objetivo es la readmisión de unos compañeros, es que no podemos tener otro objetivo. Y hasta que no lo consigamos tenemos que estar luchando. Lo que no se puede hacer es no tener objetivos. Y eso a veces es un mal que estamos viviendo, ¿no? Y en todo esto, ¿cómo debemos actuar los comunistas dentro del sindicato? ¿Qué podemos hacer
dentro de toda la estructura que a veces no nos deja mucha libertad. Yo sobre todo hablo por la gente joven, ¿no? Que estamos ahí. ¿Qué se puede hacer? Vale, Has comentado de los lunes al sol que... Bueno, yo antes de nada negar la mayor, ¿eh? O sea, estáis hablando de que el sindicalismo se hace en los despachos. A ver, eso es una percepción. El sindicalismo se hace en los centros de trabajo y se hace de muchas formas. Aquí estamos unos cuantos que al menos así intentamos que sea. Evidentemente faltan unas partes muy importantes, que es se ha perdido gran parte de la conexión con la sociedad. Por ejemplo, ahora están surgiendo movimientos que son laborales y sociales, como las mareas, que se están organizando un poco al margen de los sindicatos. O sea, una de las labores principales que creo que tenemos los comunistas en el sindicato es la de esos lazos que se han podido romper o que se han podido distanciar, volver a unirlos y unir la lucha por poner el ejemplo de que hemos tenido hace poquito de Marea Verde, o todo lo que está haciendo Marea Blanca aquí en Zaragoza con el Remacha y demás, de volver a enlazar esa parte social con la parte laboral. Pero vamos, lo que os decía al principio, no solamente se hace sindicalismo en los despachos, tenemos que saber conjugar las dos partes, como comentábamos antes, claro, porque estamos para eso. O sea, los sindicatos están para eso, para mejorar las condiciones de los trabajadores, no para hacer la revolución. A tu pregunta de qué tenemos que hacer los comunistas en el sindicato, la respuesta vuelve a ser muy fácil. Tenemos que hacer lo que hacemos en todos los ámbitos, que es intentar luchar por un sistema diferente. Los comunistas tenemos que ser ejemplo. Los comunistas en el sindicato tenemos que ser comunistas. Lo primero, o sea, yo creo que están quedando atrás, aún no del todo, porque aún no existen recelos. Posiblemente aquí en Aragón es de los sitios donde menos, por la propia idiosincrasia del sindicato, pero no existen lugares donde da miedo decir que uno es comunista dentro de las comisiones obreras. Por miedo a la persecución, por miedo a que te señalen, por miedo a no sé qué. Yo creo que aquí eso ya se ha perdido y eso es un paso. Es decir, lo primero que tenemos que hacer los comunistas en el sindicato es ser comunistas. Lo segundo es hacer sindicalismo, pero sindicalismo de verdad. O sea, sindicalismo es estar en los ámbitos de lucha, saber cuándo hay que negociar, saber cuándo no se puede parar y saber hasta dónde podemos llegar, no tirarnos por un barranco, ¿vale? Pero no retroceder, ¿no? Ni un paso. A mí lo que me molesta de cuando se habla del sindicalismo hoy en día, e incluso del papel más combativo de la gente dentro del sindicato, es que se da a entender de que se habla del sindicalismo como algo peyorativo y que hay 4 o 5 que estamos ahí, que hacemos que la cosa sea algo mejor, ¿no? Que estamos ahí como diciendo, por vosotros el sindicato aún vale un poco. No, o sea, no. O sea, yo tengo muchos compañeros, conozco a muchos compañeros que no son comunistas, ¿vale? Y que hacen que el sindicato sea mejor, ¿vale? Que simplemente son sindicalistas. Lo que no son vanguardia, o sea, ellos no lucharán por una sociedad nueva, ¿vale? Es a esa gente a la que sobre todo tenemos que llevar a los comunistas. Hoy en día yo puedo decir que estoy orgulloso de ser sindicalista. ¿Por qué? Porque conozco a sindicalistas que sin ser del partido, ¿vale?, merece la pena decir que son mis compañeros. O sea, ¿por qué? Porque el sindicato soluciona problemas. Y eso es algo que no hace ni los tertulianos de la radio, ni muchas veces los partidos, bueno, la mayoría de veces los partidos, ni los gobernantes, ni nadie. Los sindicalistas solucionan problemas. Porque cuando te va un fulano diciendo que le han sisado 1.000 euros en un finiquito, eso es un problema. Y es un problema muy gordo para esa persona. Cuando una persona diciendo de que me han querido torear 3 días de fiesta en unas vacaciones, eso es un problema. Y eso es un problema muy gordo. O cuando te vienen diciendo de que, mira, tengo esta enfermedad y no me la quieren reconocer como enfermedad profesional, eso es un problema. Y eso es un problema muy gordo. Y esos problemas los soluciona el sindicato. Y solo los soluciona el sindicato. Y además solo los soluciona un sindicato con fuerza para poder solucionarlos.
que en este caso estamos hablando de comisiones obreras. Por eso yo quiero romper una lanza no a favor de los comunistas que trabajamos en el sindicato, que por supuesto, sino de todos los sindicalistas honrados, que son la mayoría, porque se parten el cobre todos los días. Porque la imagen que se tiene del sindicato es Tojo firmando no sé qué chorrada de las pensiones o sacándose una foto con el Méndez y con no sé quién de la patronal. Eso no es el sindicato. Eso es la imagen del sindicato que los medios capitalistas quieren que veamos, ¿vale? Pero el sindicato es el delegado de la Tudor, el delegado de no sé dónde o el delegado de tal, que se parten todos los días el cobre por sacar pequeñas mejoras. Y por desgracia cada vez con menos medios. Hasta aquí. Hasta aquí. Después del pedazo de meeting que se ha echado Fernando, pues, ¿qué voy a decir? Bueno, lo único que puedo decir es que tiene totalmente la razón, que tengo que decir que mis compañeros y compañeras de comisiones obreras, en este caso, porque yo pertenezco a comisiones obreras, de grandes almacenes, yo siempre lo he dicho, son auténticos héroes, porque tienen que pelear todos los días contra la empresa, contra los sindicatos amarillos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, de todas las maneras, lo que yo quería decir, y voy a hablar de mi libro, es que, a ver, esto es más simple que todo esto, ¿no? En mi caso, yo soy muy visceral. Yo quería una sociedad sin clases y me afilié al Partido Comunista. Quiero luchar todos los días por mejorar las condiciones, por luchar por los intereses de mi clase, de la clase obrera, y me hice sindicalista. Y me hice sindicalista del sindicato que yo consideraba en aquel momento que era el que más herramientas tenía para conseguirlo. Muy bien, ya tenemos oportunidad de hablar más extendidamente luego. Vamos con una cuña de Marcelino Camacho y en breve tendremos la entrevista a Julián Buel, secretario general de Comisiones Obreras en Aragón. Había un sindicato, mi padre era ferroviario, era guardabujas del ferrocarril de Madrid, Zaragoza, Alicante, y naturalmente él era el sindicato nacional ferroviario, que era de UGT. Pero cuando hubo la Revolución de Octubre en Asturias, en el año 34, pues el dirigente de la UGT se asustó un poco y disolvió el sindicato. Y entonces yo me planteé reorganizarlo. Cuando no militaba en ningún partido político, andaba entre medio ácrata, medio comunista y tal. Y naturalmente este me empieza a dar algunos materiales de Marx y Engels, Ramón Laguna Toribio. Y entonces es cuando ingreso en el PC, en el que milito todavía, ¿no? Si tenemos en cuenta de que hay clases y hay lucha de clases, hay una lucha sistemática y hay que unirse y hay que movilizarse. Es decir, hay que hacer huelgas, hay que hacer movilizaciones, no basta con ir a negociar. La negociación no resuelve todo. Es imprescindible, pero diríamos que en cierta medida es un poco el colorario, comprendes, de un nivel. Es decir, cuando has llegado a un cierto nivel y si te sientas a negociar con un patrón, si tienes la fuerza suficiente le arrancas cosas, si no, no. La fuerza de los trabajadores viene dada porque son la mayoría, porque éramos la mayoría entonces, y porque indudablemente todo lo que hay de bello y útil en la sociedad es creado por el trabajo manual, técnico, profesional e intelectual. Me ha parecido entender que decía usted antes que en estos momentos hay trabajadores que tienen miedo de afiliarse a un sindicato. Tienen miedo al patrón. Y en consecuencia de eso no se afilian. En base de que el patrón no les da trabajo si están afiliados. Es como los tiempos de la dictadura. Pero tiene usted esto que está diciendo, me parece bastante serio. ¿Tiene usted testimonios de que esto está ocurriendo? Pero yo te puedo dar montones. En este momento yo no te puedo decir tal nombre o en tal sitio, pero te puedo dar a montones. ¿Por afiliarse a cualquier sindicato? Si es el pan nuestro de cada día. Yo te quiero decir que no es que ellos le digan. Jamás dirá el patrono que le echa o que no le admite porque está afiliado. Lo hace sin decirlo, claro.
¿A cualquier sindicato? Pero nosotros tenemos denuncias en tribunales a montones. Hombre, a cualquier sindicato no, a comisiones obreras, ¿se entiende? Quizá hablemos alguna vez también a UGT, o a USO a lo mejor, pero vamos, en general diríamos que los empresarios, pues los que le molestan son los que están en sindicatos de clase, los que ni se venden ni se compran. ¿No te crees lo que te cuentan los medios de comunicación? Escucha Iskra Radio todos los lunes a las 10 de la noche en Radio Mar, en el 102.8 de la FM de Zaragoza o a través de iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Al vent del món. Bueno, hemos escuchado la cuña sobre Martín Camacho. Queremos recordar que mañana harán 3 años de su muerte. Ahora vamos a dar paso a Julián Buey, secretario general de Comisiones Obreras en Aragón. Hola, Julián. Hola. Bueno, no se oye ahora de momento. Un momento, por favor. ¿Ahora? ¿Julián? Sí. Sí, hola. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, pues vamos a comenzar con la entrevista, si te parece. A ver, bueno, ya que estamos hablando en este programa de radio sobre conflictos laborales que asolan nuestra comunidad autónoma, querríamos que empezaras resumiéndonos las 2 últimas reformas laborales y cómo están afectando a las condiciones de los trabajadores. Una síntesis. Bueno, las 2 últimas reformas laborales, la primera fue el abrir una puerta para que la segunda acabara rematando, están siendo un arma letal contra los trabajadores. Están suponiendo una transferencia de recursos salariales a rentas empresariales a través de una bajada brutal de lo que son los costes laborales y sobre todo las facilidades para el despido. Un resumen muy somero y muy rápido. Muy bien. Y yendo un poco más a lo concreto, ¿cómo ves la situación laboral de la juventud con las altas tasas de paro y precariedad que ahora mismo tenemos? A mí me parece sencillamente desesperante. Y cada día me pregunto cómo no hay más jóvenes en las calles dando la barrila, protestando, porque realmente es desesperante. Una tasa de desempleo es superior al 40, al 50% en según qué sitios, y es realmente tremendo. Es un problema de presente, porque a los jóvenes les está hurtando un medio de vida, pero sobre todo yo creo que es un problema de futuro. Los años pasan rápidos y podemos estar hablando de generaciones enteras perdidas para lo que es el mundo del trabajo. Me cuesta a veces incluso definir lo serio y lo grave que me parece este problema. Problema de desempleo, pero problema también de sobreexplotación. Mucha de la gente joven que encuentra empleo se ve obligado a unas tasas de explotación realmente insoportables. Me parece que lo lógico sería que las instituciones, los gobiernos pusieran en su punto de mira de las políticas urgentes y a tener en cuenta esas políticas de juventud. Insisto, a los jóvenes se les está robando el presente, se les está quitando la esperanza y se les está robando sobre todo el futuro. Y siguiendo hablando de jóvenes, ¿sabrías explicar de alguna manera el bajo nivel de afiliación en los sindical que hay entre los jóvenes? ¿Crees que ven a los sindicatos como más parte del problema o más parte de la solución? Pues imagino que hay de todo un poco. Yo creo que la afiliación al sindicato hay una parte que es una afiliación ideológica, es la comprensión de que los trabajadores unidos, juntos, sindicados, tenemos mucha más fuerza que de manera individual, de que además hay un proyecto de cambio social que no vale solamente con el que mi nómina esté mejor a final de mes, sino que estamos hablando de un modelo de sociedad y de la construcción de un nuevo modelo de sociedad, y hay gentes, hay compañeros y compañeras que llegan a esa conclusión y en muchas ocasiones sin tener problemas serios desde el punto de vista individual y se afilian a los sindicatos. Pero la inmensa mayoría de la gente que se acerca a un sindicato es porque tiene un problema y entiende que en el sindicato se lo vamos a resolver. Estamos asistiendo también a una cierta campaña
señas de desprestigio por parte de los medios de comunicación manejados por poderes económicos que pues redunda también en un menor atractivo de lo que son los sindicatos. Pero de todas maneras yo no me voy a lamer las heridas echando balones fuera. Yo creo que los sindicatos también cometemos errores. Tenemos que reflexionar sobre cuáles son nuestras políticas de cara a la juventud, sobre cómo nos dirigimos al mundo del trabajo, cómo nos dirigimos al mundo del trabajo de la gente que está trabajando y sobre todo cómo nos dirigimos a la gente que no tiene empleo, cómo somos capaces de llegar a ellos y cómo somos también capaces de darles algunas alternativas a los problemas serios que están teniendo cada día y cómo somos capaces también de elevar su nivel de conciencia. Yo creo que tenemos deficiencias de esos niveles, sí. Claro, a partir de ahí, ¿qué mensaje desde Comisiones Obreras, qué mensaje le mandarías a los jóvenes para qué es lo que podría aportar a los jóvenes un sindicato como Comisiones Obreras? Yo creo que el primer mensaje es un mensaje de inconformismo, de no resignación y por tanto de rebeldía ante lo que está pasando. Lo que está pasando no es inevitable, no es una plaga bíblica, es algo que viene determinado por políticas perfectamente pensadas, meditadas, diseñadas y llevadas a cabo, y de la misma forma que hay políticas que se dedican a destrozar la vida de las personas, tiene que haber políticas que se dediquen a recomponer todo ese drama que se está generando. Por lo tanto, no estamos ante situaciones inevitables, las cosas son evitables y depende mucho de las voluntades de las gentes. Por lo tanto, el primer mensaje para los jóvenes es que tienen que ser rebeldes, no pueden ser conformistas, hay que rebelarse ante lo que está pasando. El segundo es que esa rebelión, bajo mi punto de vista, tiene que ser una rebelión inteligente y organizada. No puede ser una rebelión individual, tiene que ser una rebelión sumando rebeliones para conseguir multiplicar el efecto de la rebeldía. Y en el sindicato aportamos experiencia, aportamos infraestructura y aportamos la posibilidad de canalizar toda esa rebeldía en el mundo del trabajo, en el conflicto laboral, pero también necesitamos de su compromiso, también necesitamos de sus aportaciones y también necesitamos y mucho de sus críticas, de críticas constructivas que nos hagan también cambiar, que nos hagan ser más eficientes, que nos hagan más acercarnos cada día a lo que son los problemas de la sociedad y los problemas que las gentes tienen. Y ahora mismo, con la situación en la que estamos, con la proliferación de trabajos temporales, con la imposibilidad de sacar delegados en casi cualquier empresa, ¿crees que haría falta revisar la estructura sindical clásica para adaptarse a las nuevas condiciones laborales, sobre todo entre la juventud? Yo creo que sí, además estamos en ello. Vamos a ver, venimos de una tradición sindical basada en parte del siglo XIX, con unas ciertas connotaciones gremialistas y sobre todo en lo que es el desarrollo del siglo XX, con una concepción de pertenencia al mundo del trabajo muy sectorial. Había muchas posibilidades de que una persona se iniciara en un determinado sector de la producción y acabara jubilándose en ese mismo sector de la producción o incluso en esa misma empresa. O sea, había una situación completamente diferente. Hoy un joven o una persona ya no tan joven, una persona de 40 o 50 años, incluso su trayectoria laboral pasa por decenas de empresas y pasa por todos los sectores de la producción y de servicios. La gente trabaja donde puede, ¿no? Y va cambiando de sector, va pasando temporadas en el desempleo. Por tanto, no hay un prototipo de trabajador del metal, ni un prototipo de trabajador de la construcción. Un trabajador del metal ha trabajado en la construcción, ha trabajado en la madera y si puede hace oposiciones y trabaja en la administración pública o va pillando trabajos temporales también en la propia administración pública. Es un trabajador que está en todos los sectores y desgraciadamente pasa muchos periodos en el paro. Luego hay alguna otra reflexión. Nosotros solemos dividir a los trabajadores de una manera muy sencilla, ¿verdad?, entre parados y trabajadores con empleo. Bueno, la división es mucho más compleja. Hay parados, trabajadores fijos y trabajadores eventuales. Dentro de estos trabajadores eventuales hay gente que está trabajando y gente que está en el desempleo y van rotando. Si la división la hacemos de esta manera, nos encontraremos con que prácticamente del total de la gente, de la población activa, pues cerca del 50% pueden tener un trabajo más o menos estable y el otro 50% no hay una división clara entre la gente que es temporal y tiene un
trabajo en precario y la gente que está en el desempleo. Prácticamente es la misma gente que va rotando entre el desempleo y la precariedad. Por lo tanto, o tenemos claro ese mapa, y tenemos claro que el mapa sectorial no es estático, ni siquiera el mapa de la gente que trabaja y la que no, o realmente tenemos muchas dificultades. Aun siendo conscientes de ello tenemos dificultades. Hacemos un esfuerzo por llegar, por informar, por implicar, pero nos topamos con la realidad, y es una realidad de muchos años de cultura individualista, de muchos años de sálvese el que pueda. Eso no se solventa con 2 años de crisis, esa conciencia no se genera de una manera tan rápida, y bueno, pues nos encontramos con que en numerosísimas ocasiones la gente que está en precario, que es la misma que está en el paro, pero rotando, su prioridad es la de buscar empleo, la de buscar trabajo. Esa es la prioridad por encima de todo, ¿no? El conseguir algún dinero para llegar a final de mes. Y eso, unido al miedo al despido, algo de eso decía antes los cortes que habéis pegado de Marcelino Camacho, ¿no? El miedo al despido, el miedo a la represión, a las represalias en el seno de la empresa, que existen, es verdad, pues hace que el compromiso sindical, el compromiso militante, pues sea como muy complicado y sea como muy difícil. Bueno, tenemos que repensar, tenemos que darle vueltas, y tenemos que ver cómo sumamos cada día más, ver cómo podemos ser más atractivos para la gente. A veces no somos excesivamente atractivos, tenemos una imagen de estar un poquito fosilizados, en fin, tenemos que cambiar todo ese tipo de cuestiones que en algunos casos corresponden a la realidad, y en otros casos yo creo que son críticas poco justificadas, pero bueno, de todo hay. Vale. Te pediría que fueras un pelín más breve, porque hay más. No, solo porque tenemos varias preguntas. Es porque tenemos varias preguntas más, que tenemos una cola de preguntas y que puedan ser respondidas todas. A ver, ahora saltando un poco de tema, viendo lo que está pasando en Andalucía con el tema de los ERE, ¿crees que ha entrado en crisis el modelo de concertación? No, la concertación es parte del conflicto. Conflicto y búsqueda del acuerdo son 2 caras de la misma moneda. La confrontación sin la búsqueda del acuerdo y de la concertación no sirve para nada, como es muy difícil que haya concertación y acuerdo si no hay una buena gestión del conflicto y movilización. Por lo tanto, no está en crisis la concertación, está en crisis un montón de cosas, pero en crisis la posibilidad del acuerdo. El acuerdo es la propia esencia del sindicalismo unida a la movilización. ¿Y no crees que ha acabado la llamada paz social? La paz social, y es que eso la paz social la da las condiciones de vida. Si la gente vive bien, tiene recursos económicos y se monta la vida con una cierta tranquilidad, pues las cosas están pacíficas. Pero si ¿Y crees que ahora estamos en la situación de que la gente tiene todas sus necesidades satisfechas, vive bien? No, estamos muy lejos de eso. Por lo tanto, estamos en un periodo de conflicto, donde a veces queda alargado por los miedos de las gentes. Vale. Bueno, ¿cómo ves la relación entre comisiones obreras y los sindicatos en general con los nuevos movimientos sociales como la plataforma de afectados por la hipoteca o las mareas ciudadanas? Pues vamos, yo creo que hay una situación a veces un poco complicada, quizá de desconocimiento mutuo y de temores y también de prejuicios, ¿no?, por ambas partes. El caso es que hay decenas de militantes de comisiones obreras que participan en todos estos movimientos y los están encabezando, ¿no? Yo creo que hay dificultades de entendimiento, pero bueno, por lo menos por parte del sindicato queremos hacer un esfuerzo para hablarnos y para comunicarnos y para llegar a acuerdos, ¿sí? ¿Y crees que están cubriendo las mareas un hueco en defensa de lo público y la democracia que los sindicatos no han sabido cubrir a lo largo de estos años? Sobre todo en lo que se refiere a la visibilización en las calles. Sí, yo creo que ha habido, antes de todo el fenómeno de las mareas, tuvo todo un proceso movilizador por parte de los sindicatos, hay que reconocer que sin demasiados éxitos en cuanto a la consecución de cuestiones. Lo que estaba cayendo era muy muy gordo, y en la población yo creo que había un hastío y un cabreo de la leche, que sí que los movimientos, ese tipo de movimientos supieron canalizar, es verdad, lo supieron canalizar, y han sido un elemento de reflexión y de inspiración, yo creo que para todos. Yo tengo mis diferencias con esa concepción, con la concepción estrictamente
del sindicato, la protesta no puede quedarse meramente en protesta, tiene que buscar un objetivo de cambiar las cosas, y cambiar las cosas a veces supone también adquirir compromisos, buscar ámbitos y espacios para la negociación y el acuerdo. Si no se produce, pero si se produce, pues ¿por qué no aprovecharlo? Eso es un elemento diferenciador con lo que son las mareas. Yo creo que tienen una virtud, han tenido un valor y tienen un valor increíble en cuanto a la posibilidad de sumar a gente, pero bueno, yo tengo una diferencia también con ellos. Pero está la búsqueda del encuentro, y el hablar y bueno, ver cómo nos comunicamos. Bueno, un tema un poco polémico ahora. Escribiste hace un tiempo un artículo en el periódico Aragón sobre los escraches como forma de protesta. A la luz de los nuevos acontecimientos, bueno, los últimos meses, con todo el tema de los scratches, viendo la relevancia pública que ha obtenido la plataforma Afectados por la Hipoteca, sobre todo por el tema de los scratches, ¿sigues manteniendo la postura que defendiste entonces en el artículo? Sí, sin duda, la sigo manteniendo. Podría decir que no y ahorrarme seguramente alguna crítica que otra o alguna bronca, pero yo creo que yo me he propuesto ser bastante sincero en la expresión de lo que pienso. A mí los scratches no me gustan por alguna de las cuestiones que dije en el artículo, y lo sigo manteniendo. Vamos a ver, eso es una cuestión, y otra cuestión es que no entienda, o hay dos cuestiones más. Una es que no entienda lo entiendo perfectamente, que a la gente que le quitan su casa, su ambiente, es una auténtica faena de la leche, y que pueda plantearse cualquier cuestión, lo entiendo perfectamente, aunque no esté de acuerdo con lo que hacen. Y otra es el enorme valor de movilización y el enorme valor de lo que están haciendo la plataforma de asociados y Stop Desahucios aquí en nuestra ciudad, ¿no? Yo reconozco el valor que tiene sin ningún género de dudas. Bueno, el no estar puntualmente con una forma de movilización, por muy extraño que parezca, a mí me parece legítimo y sigo pensando lo que pensaba entonces. Bien. Ahora otro salto de tema. ¿Cómo ves el surgimiento de movimientos fascistas en Europa, sobre todo lo que está pasando en Grecia con Amanecer Dorado? ¿Crees que sería necesario aquí en España una red de solidaridad que pueda cubrir las necesidades de una población empobrecida para evitar que la gente caiga en las garras de los grupos fascistas que también se dedican mucho a estas cosas? Yo creo que lo fundamental, el fenómeno del fascismo yo creo que es similar al que ya se sufrió Europa en los años 30, y es ante la falta de credibilidad o una sensación de hastío o de inutilidad de lo que son las fuerzas políticas al uso, pues crecen las posibilidades de que la demagogia haga mella en determinada gente, y la gente acabe creyendo, una buena parte de la gente acabe creyendo en soluciones mágicas o soluciones autoritarias. A mí me mosquea mucho ver en las encuestas de opinión cómo determinados estamentos de estructura autoritaria van ganando en prestigio en la opinión pública, y sin embargo otras estructuras de carácter democrático van perdiendo prestigio. Eso unido a la campaña antipolítica en general, o el que la política no sirve para nada, o el que las urnas no valen para nada, bueno, pues eso puede estar generando un cierto caldo de cultivo fascista. Yo creo que contra el fascismo lo mejor es intentar ponerse las pilas y cambiar las cosas, intentar hacer políticas correctas que den solución a los problemas reales de la gente. Y si esto no se da, el fascismo de manera inevitable resurgirá. Lo que estás planteando de las redes de solidaridad es parte puede ser parte, ¿no? Pero me parece que es una cuestión más anecdótica. Eso no quiere decir que no esté de acuerdo en que pueda haber y deba haber redes solidarias en el ámbito de la izquierda. Yo creo que sería alguna buena idea. De hecho, en comisiones obreras y ya empezamos en Aragón todavía no hemos empezado, pero en otras comunidades autónomas sí que se ha empezado a establecer ese tipo de red, a colaborar con ese tipo de redes, que ya en algunos casos existe, y estamos canalizando alimentos hacia gente. Esa es una solución, es un parche que puede solucionar el problema de algunas personas, bienvenido sea, pero lo que hay que impulsar en este país es un cambio radical de políticas hacia una mayor redistribución de la riqueza. Bien, para noviembre hay convocada una jornada de movilización europea. ¿Podrías contarnos en qué va a consistir? Pues
que se ha decidido en la FES la semana pasada y falta concretar aquí cómo se va a hacer, pero yo creo que al final va a consistir en convocatorias de manifestaciones que esperemos sean masivas en las ciudades españolas. ¿Y qué opinas sobre las últimas declaraciones de algunos miembros de la patronal sobre las pensiones, en las que se pedía que los trabajadores no se jubilaran hasta la edad de 70 años? ¿Qué nos puedes decir? A mí me parece una vergüenza, por ser fino. Me parece una vergüenza, y una vez más nos encontramos ante un nuevo empuje, no para que la gente se jubile más tarde. Si es que es mentira. Si es que no quieren que la gente se jubile más tarde. Porque de hecho lo que hacen es despedir a la gente en torno a los 50 o los 55 años. Con lo cual a la gente le están mandando al desempleo, a un rosario de tiempo, de meses de desempleo, de prestaciones, de subsidios y luego de nada para llegar a la jubilación después de estar cotizando 30 años en su vida o 40 años, llegar a la jubilación con una porquería de jubilación. El fondo de la jugada no es que la gente se jubile a los 70 años. En la mayoría de los trabajos es imposible jubilarse a los 70 años. Y ese señor, o a los sinvergüenzas que plantean ese tipo de cuestiones, lo que hay que recomendarles es que se den una vuelta por los talleres de su barrio, por las tiendas, por las grandes superficies, por cualquier puesto de trabajo de los normales que hay por ahí, y ver a ver quién demonios puede aguantar hasta los 70 años currando. Ellos saben que no se puede aguantar hasta los 70 años. Es más, están despidiendo a la gente a los 55, insisto. Su objetivo es cargarse el sistema público de pensiones y fomentar los fondos privados de pensiones, y con nuestros ahorros pues permitir que las entidades financieras pues especulen y obtengan ingentes beneficios. Esa es la cuestión, hay que desenmascararlos, ¿no? Ese es el fondo de la cuestión. Lo demás son todo fuegos de artificios, mentiras y planteamientos absolutamente de sinvergüenza. No tiene otro calificativo. Vale, para finalizar, una fácil. ¿Cómo salimos de esta? ¿Cómo salimos de esta? Pues saldremos de esta en función de la correlación de fuerzas que seamos capaces de poner encima de la mesa. Si la sociedad no se moviliza lo suficiente, si no somos capaces, la sociedad, de suponer un peligro democrático y de libertad, y con una traducción además en los próximos comicios electorales, pues seguramente saldremos mal, saldremos con recortes en derechos, con sociales y laborales, y sin plumas y cacareando, como se suele decir. Si por el contrario somos capaces de generar inconformismo, rebelión, movilización, y de eso ir concretándolo además, pues esperemos que en propuestas electorales que puedan dar vueltas a situaciones actuales, pues tenemos alguna posibilidad de salir mejor. Hace falta mucha movilización. La movilización sin alternativas políticas sirve de poco, pero las alternativas políticas, por muy radicales que sean, si no llevan detrás una movilización masiva, también sirven de poco. Yo creo que la cuestión está en ese complemento entre lo que es política y movilización. ¿Hay huelga general a la vista? Pues yo no me atrevería a decir. La huelga general es un instrumento al que no renunciamos nunca, pero que sí también somos conscientes de que hay que gestionar de una forma adecuada. Cada vez que se convoca una huelga general, si se convoca una huelga general y no somos capaces de que esta huelga general sea efectiva, tenga una incidencia notable, eso más que avanzar nos hace retroceder. Por lo tanto, hay que gestionar periodos de acumulación de fuerzas e ir a las movilizaciones para ganarlas, no para dilapidar esfuerzos de los trabajadores y trabajadoras. Muy bien, Julián. Pues muchas gracias por tu tiempo y nos despedimos ya. Muchas gracias. Sobre todo, muchas gracias Un saludo. por haberme dado la posibilidad de contaros estas cosas. Muy bien, gracias a ti. Gracias. Un saludo. Bueno, tras esta entrevista ahora pasaremos a la sección de memoria histórica y luego nuestros tertulianos hablarán sobre las palabras de Julián Buey y hablaremos un poquito más del papel que la Juventud Comunista tenemos en los conflictos laborales que asolan nuestra comunidad autónoma, y para no sentirnos tan solos también relataremos un poco los conflictos que en otras partes del mundo y del Estado está habiendo. Pero antes de pasar a la sección de memoria histórica,
Una noticia de última hora, tras el fallecimiento de 6 compañeros mineros en León, Comisiones y UGT han convocado huelga general en las cuencas mineras en protesta por estas muertes que, según nuestro criterio, no son accidentes, es terrorismo patronal puro y duro, y por no gastarse más dinero en seguridad laboral, al final muchos compañeros acaban muertos, que son los que se acaban pringando y no los que están arriba con el traje negociando los dineros que les damos. Y ahora pasamos con memoria histórica. Durante la primavera de 1962, el régimen franquista experimentó el mayor conflicto laboral desarrollado en la Guerra Civil. La intensidad de las huelgas obreras de Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa llevó al gobierno a declarar el estado de excepción en dichas regiones, para posteriormente ampliarlo de forma parcial al resto del Estado. La situación llegó hasta el punto de que el propio ministro secretario general del movimiento y delegado nacional de sindicatos, José Solís Ruiz, hubo de desplazarse a las cuencas mineras asturianas para negociar con los trabajadores. La situación había variado drásticamente con respecto a los primeros años de la dictadura. Tras la derrota del bando republicano en la Guerra Civil, el régimen franquista desmanteló las conquistas sociales alcanzadas durante la Segunda República y legalizó las organizaciones sindicales de clase y estableció que la huelga fuese considerada como sedición. Paralelamente, la mayor parte de los líderes obreros fueron asesinados, encarcelados u obligados al exilio político. Para neutralizar al movimiento obrero, que se había intensificado durante los años de la República, el régimen constituyó la Organización Sindical Española, que pretendía encuadrar al conjunto de los trabajadores al tiempo que los desarmaba material e ideológicamente. Los principales sindicatos de clase trataron de sobrevivir a la clandestinidad. Sin embargo, la intensidad de la represión y las luchas internas de dichas organizaciones en el exilio provocaron un importante reflujo del movimiento obrero. A pesar de ello, la conflictividad se mantuvo y ello permitió el desarrollo de episodios concretos como las huelgas de 1556 y 1957. La guerra había quedado atrás. Los jóvenes obreros católicos que militaban en dichas organizaciones se mostraban interesados por la reconciliación nacional, propugnada por el Partido Comunista, que no perseguía otra cosa que la unidad de acción de todos los trabajadores. Ante esta situación, la Ley de Convenios Colectivos de 1958 abrió una nueva etapa. Dicha ley permitía a los trabajadores participar en la negociación de los salarios de la patronal, puesto que hasta la fecha estos eran fijados por las autoridades políticas. Sin embargo, la posición de ambos era profundamente desigual y la ley imponía severísimas restricciones para la acción colectiva, desarrollando mecanismos de control gubernamental que limitaban enormemente el crecimiento de los salarios pactados. La aparición de las comisiones obreras en este contexto representó la culminación de un proceso histórico que conducía al surgimiento de un nuevo movimiento obrero. Si a la altura de 1958 la situación de la clase obrera española era total indefensión en la negociación de convenios, en pocos años esta empezó a superar la fragmentación en grupúsculos clandestinos, aislados, e inició una estrategia defensiva que crearía las bases para la ofensiva posterior. Las asambleas de trabajadores elegirían una comisión encargada de plantear sus reivindicaciones a la patronal, comisión que se disolvía tras alcanzar los objetivos fijados. Si originalmente estas comisiones surgían y desaparecían de forma espontánea y vinculadas a problemas concretos, a partir de 1964 empezaron a constituirse comisiones permanentes, que unían las luchas concretas a experiencias sociopolíticas más amplias y, concretamente, a la destrucción de la organización sindical española y a la creación de un sindicato obrero libre en el marco de un régimen democrático. Comisiones Obreras era un movimiento social porque pretendía dar solución a las reivindicaciones de la clase trabajadora, pero también era un movimiento político, porque la sociedad en la que surgía exigía un cambio de sistema político. Esto hacía que el movimiento fuese más allá de lo reivindicativo y persiguiese sus fines con plena autonomía, aspirando a englobar al conjunto de los trabajadores. Esta táctica se culminaría con las elecciones sindicales de 1975, en plena agonía del régimen franquista, donde Comisiones Obreras conseguiría la abrumadora mayoría de los delegados elegidos en las principales empresas del país. Esto le haría arrancar con fuerza con la caída del régimen, para estar a la cabeza de las numerosas huelgas y movilizaciones obreras que conquistaron los derechos sociales, políticos y laborales para la clase trabajadora.
A partir de 1962, la conflictividad laboral experimentó una tendencia clara hacia el crecimiento y la diversificación sectorial y territorial, convirtiéndose en un fenómeno que desafiaba la forma permanente, la legalidad del régimen que prohibía la huelga y la libre asociación de los trabajadores. Esto fue un resultado directo del éxito de la estrategia de las comisiones obreras, que supieron combinar el uso de los instrumentos legales disponibles en el contexto de la dictadura con el recurso a las herramientas extralegales como la huelga. El régimen se mostró incapaz de responder a dicho movimiento, más allá de la represión sindical y de algunas concesiones paternalistas insuficientes. Por ello, en 1973, el régimen organizó el llamado Proceso 1001, que condenó a prisión a toda dirección de comisiones obreras. El papel del movimiento obrero en general y de las comisiones obreras en particular sería esencial para precipitar el final de la dictadura. En las elecciones sindicales de 1965, Comisiones Obreras alcanzó una abrumadora mayoría entre los delegados elegidos en las principales empresas del país. Al mismo tiempo, durante los últimos años de la dictadura, entre 1975 y 1977, mantuvo un ciclo de protestas obreras que resultó crucial para derribar a los últimos bastiones del régimen. Bueno, ahora vamos a pasar a comentar un poco los titulares o lo que queréis comentar de la entrevista que hemos hecho al secretario general de Comisiones Obreras en Aragón. Primero, César, creo que tenía la palabra sobre pensiones. Bueno, sobre pensiones y alguna cosa más, ¿no? A ver, estoy de acuerdo con algunas de las cosas que ha dicho Julián Boy, secretario general de la Unión Sindical de Comisiones Obreras, pero hay algunas otras cosas que tengo matices o discrepo incluso, ¿no? Por ejemplo, los scratches. Vale, no está de acuerdo en los scratches, pero ¿qué es un scratch comparado con el terrorismo que supone cobrar 400 euros o con el terrorismo que supone dejar a una familia de obreros en la calle? Bueno, es que no es ni comparable. ¿Qué es un scratch? ¿Qué menos que pueda los ciudadanos protestar, ¿no? Y decírselo a la cara, a quien te está dejando en la calle? Eso por un lado, ¿no? Y sobre el tema de las pensiones, pues sí, tiene razón en lo que ha dicho, pero me duele mucho todavía el recuerdo de cuando Comisiones Obreras firmó un pacto de pensiones. Bien, ¿queréis comentar algo vosotros dos? ¿Iván? Sí, claro. Bueno, la entrevista al compañero Julián da para muchas horas de debate, ¿no? Yo tengo algunas cosillas que me han parecido bastante interesantes. Ha empezado comentando el tema de por qué la gente se afiliaba, ¿vale? Y estoy completamente de acuerdo en lo que ha dicho Julián y me parece uno de los problemas serios del sindicato. Que la gente se afilie simplemente porque tiene unos servicios jurídicos, unas asesorías y demás, y que la afiliación, yo ya no diría ni ideológica, es que no hace falta tener una ideología muy fuerte para sentirse parte de algo, que es lo que debería de ser un sindicato. Ahí me lleva a otra de las cosas que ha comentado Julián, que le has preguntado que si había que cambiar el modelo sindical. Yo ahí estoy en contra de lo que decía Julián. No creo que haya que cambiar el modelo sindical. El modelo sindical es sencillo y para mí casi perfecto. El modelo sindical es que los trabajadores se organizan
y toman decisiones en su propio beneficio, ¿de acuerdo? Lo que hay que cambiar a lo mejor es la forma de la estructura sindical de relacionarse con los trabajadores, ¿vale? Pero el sindicato es lo que es. O sea, el sindicato es la organización de los trabajadores que se reúnen para mirar por sus intereses. Y bueno, y aquí viene también el tema de las mareas y demás. Hay que hacer un esfuerzo, como decía en la entrevista, por buscar los puentes con otro tipo de organizaciones, porque o sea, son necesarias. Igual que son necesarios los sindicatos, es necesario que haya otro tipo de organizaciones que salgan a la calle para defender determinadas cosas y haciendo otro tipo de acciones más contundentes que la que ahora estamos realizando los sindicatos, como son lo que comentaba César de los scratches. Yo también creo que los scratches es un arma que ni se ha inventado la plataforma de afectados por la hipoteca y que es un arma que se puede utilizar aquí. Por poner la diferencia entre lo que ahora pueden estar haciendo los sindicatos mayoritarios y otro tipo de organizaciones, es otra frase que también le he oído a Julián en muchas ocasiones, que habla de que si la sociedad quería a los sindicalistas apaleados y encarcelados, ¿de acuerdo? Yo no creo que la sociedad quiera a los sindicalistas apaleados y encarcelados, pero a lo mejor sí que creo que que la sociedad lo que quiere es que los sindicalistas estén dispuestos a ser apaleados y encarcelados por defender lo que tienen que defender, que a lo mejor es ahora lo que están haciendo todo tipo de organizaciones que no estamos haciendo nosotros. Vale, buena puntualización lo de la estructura clásica del sindicalismo. Y Fernando, ¿tienes algo que comentar? Yo no voy tampoco a desdecir ni a debatir ni lo que ha hecho Julián, más que nada porque él tampoco está ahora en directo y no sería justo, ¿no? Sería algo muy ventajista. Sí que es verdad que su entrevista da pie para hacer análisis muy profundos que igual en un pequeño rato no da pie, sobre la estructura sindical, sobre en sí cómo funciona el sindicato, cómo interacciona con la sociedad, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, sí que es verdad, y eso es indudable, es que nosotros tenemos una conciencia de lo que debe ser un modelo sindical distinto, pero que es muy coincidente en muchas cosas. ¿Qué es lo que nos hace distinto? Es sobre todo, o sea, ya no está tanto que sí que puede ser diferente en matices, como puede ser cómo se estructura el sindicato, si una federación aquí, una federación allá, si un proceso congresual tenía que ser más o menos participativo, etcétera, etcétera. Sobre todo, lo que nosotros pedimos al sindicato, ¿vale?, es que en esto que me han llamado diálogo social, ¿vale?, la forma de interaccionar con ese diálogo social, la manera de enfrentar ese diálogo social sea distinto. La diferencia hoy en día de las comisiones obreras de hoy con las comisiones obreras de Marcelino Camacho no están en cómo se organizan las comisiones obreras de cara al centro de trabajo. Esencialmente, o sea, sí que existe ahí una diferencia, pero esencialmente no es eso. Esencialmente, y creo que en la cuña que se ha puesto Marcelino él lo dice, esencialmente es que las comisiones obreras de entonces luchaban por cuestiones sociales porque eran unas comisiones obreras de la clase trabajadora y por lo tanto la sanidad era una cuestión de la clase trabajadora, la educación era una cuestión de la clase trabajadora, la democracia en el país era una cuestión de la clase trabajadora. Y hoy en día da la sensación de que para las comisiones obreras solo lo laboral es una cuestión de clase trabajadora y lo social no. Parece que que la cuestión de clase se ha olvidado. Y ahí reside la diferencia. Podemos hablar de estructura, podemos hablar de pactos, pero la diferencia radica en eso, esencialmente. Vale. Buenas puntualizaciones las que han hecho, comentarios sobre la entrevista. Pues ahora, ya que este es el programa de la Juventud Comunista en Aragón, vamos a hablar, ahora Fran nos va a hablar del papel que debe tener la UJC Aragón en los conflictos laborales. En junio del año pasado estalló el conflicto en el sector minero. La Juventud Comunista en Aragón
realizó una campaña apostando por la nacionalización de la minería y la búsqueda de alternativas al monocultivo de este sector en algunas comarcas. Se acudió al recibimiento de los mineros en Zaragoza y a la llegada de la Marcha Negra a Madrid. Además, compañeros del sector de la minería participaron en nuestra escuela de formación en Montalbán, explicándonos el conflicto en mayor profundidad. En Alumalsa, en noviembre del año pasado, se participó activamente en la huelga de los trabajadores de la fábrica de aluminio, pues la patronal pretendía aumentar la jornada anual y recortar en salarios y plantilla. Fuimos también y somos parte activa de las movilizaciones en el sector del transporte público zaragozano, en lo que antes era Tutsa y ahora es AUTSA. Publicamos comunicados por la readmisión de los trabajadores despedidos contra la pérdida de calidad en el transporte público y por la municipalización del mismo. Sin embargo, leyes hechas por el PP y por el PSOE anteriormente impedían a la ciudad de Zaragoza remunicipalizar el transporte y ahora mismo el conflicto se halla en un punto muerto. Además, en Trox, apoyamos a la plantilla en sus movilizaciones y huelgas gracias a la recuperación de la ultraactividad de su convenio. En cuanto a los recortes de sanidad, apoyamos la huelga de las trabajadoras de limpieza de los centros sanitarios. Apoyamos sus reivindicaciones de condiciones laborales y salariales dignas. Recalcamos la importancia de su gestión pública y no a la externalización y privatización, puesto que estas trabajadoras de limpieza, manteniendo limpios e higiénicos los quirófanos y las salas de espera, contribuyen, igual que los médicos, a la salud de todos. También participamos contra el cierre del Centro de Salud Pablo Remacha. Tomamos parte activa en las manifestaciones, encierros y guardias que tuvieron y tienen lugar en este centro de salud del barrio de San José para impedir su progresivo desmantelamiento. En HP, ante la modificación de las condiciones de trabajo que propuso el grupo HP en España, denunciamos la reducción del 10% en el salario, el aumento en 32 horas la jornada anual y el aumento de la flexibilidad a discreción de la empresa. También en Ateca, en la comarca de Calatayud, luchamos contra el despido de 120 trabajadores de la empresa Chocolates Hueso. Denunciamos el enorme impacto que el cierre tendría en la comarca, pues la empresa ha sido uno de los motores económicos de la misma. Además, en Tata Hispano seguimos siendo parte activa de sus movilizaciones, visibilizando el atropello que la empresa ha producido contra su plantilla al dejar morir la fábrica en Zaragoza. Apoyamos la conversión en una cooperativa de la misma. Por último, todos los lunes seguimos con la convocatoria de los lunes al sol para exigir la readmisión de los compañeros despedidos en FCC y ECI, Pablo y Lauren. El siguiente lunes se cambiará de hora la convocatoria y será a las 12 en la plaza del Ayuntamiento de Zaragoza. Cuenca, soy minero, es contra policías barricas, paseo los meus pies ni azoru negro, tierra naide del gomero, a la lacra patronal. Vengo de la mar, soy marinero, fartu pues camalarre de atopar, entre ole roque sobra sierra con la mio barquina, vengo desde el otro ya la mar, vengo de los baches, soy vaquero. ¿Qué pasó con Anita Pastor? ¿Ah? Ya no está. Bueno, no decía que había independencia en los medios y que por el profesionalismo los periodistas garantizaban que hay independencia. Vea, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa y la voluntad del dueño de la imprenta. Bueno, no nos usted también tiene críticas en este sentido por parte de los medios de comunicación en Ecuador. También ha recibido usted... Y me halagan esas críticas, porque dime quién te critica y te diré quién eres. ¿Harto de la desinformación? Conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, o a través de www.iskraradio.tk.
Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Bueno, y ahora nuestros invitados nos van a contar un poco, tanto en sus propias empresas como en algunos conflictos laborales ahora de actualidad, mediáticos, nos van a contar un poco la situación. Empezamos con Fernando, que nos cuente en la Tudor, la empresa donde trabaja, de Zaragoza. Sí, pues llevamos ahora en la empresa, en Tudor, un largo proceso de negociación de un convenio colectivo en el que afecta a todas las plantas que tiene la compañía, SAI Technologies, en España. Llevamos la empresa esta que no se mueve de sus planteamientos de una rebaja salarial en torno a un 10% más o menos y de un aumento de la jornada de trabajo, y nosotros no nos movemos de nuestros planteamientos de un aumento salarial y de una rebaja de la jornada laboral. Entonces, como ninguna de las dos partes nos ponemos de acuerdo, tenemos convocados huelgas para este mes de noviembre, día 5 y día 7 serán las primeras. Va a ser una huelga difícil porque la compañía está fuerte debido a las ventajas que les da la propia legislación laboral hoy en día, pero los trabajadores de Tudor pues no nos vamos a dejar robar ni de casualidad. Vale, ahora César, que nos cuente un poco la campaña de los lunes al sol, que surgió a partir de los despidos en FCC y en el Corte Inglés. Bueno, bien, pues como tú has dicho, es por dos compañeros despedidos, uno de FCC, cuyo nombre es Pablo Monge, que trabajaba limpiando las calles de Zaragoza, y Lauren Ruiz, que era miembro de la sección sindical de comisiones obreras en el Corte Inglés. Ambos dos fueron despedidos hace unos 4 meses e iniciamos una campaña para conseguir la readmisión de los dos, ¿no? La campaña consiste en estar, de momento, todos los lunes por la tarde en la puerta del Corte Inglés protestando, hacemos concentraciones. Este lunes próximo, la Unión Regional ha convocado a través de la FECOT y de actividades diversas, ahora se llama servicios privados, ¿no? Una concentración a las 12 de la mañana en la puerta del Ayuntamiento, y vamos a estar ahí siempre hasta que consigamos la remisión de ambos dos compañeros, ¿no? Tengo que decir que en mi caso, por ejemplo, es una campaña de comisiones obreras y que tengo muchísimo respaldo. Quiero desde aquí, sobre todo, agradecer el apoyo por la generosidad que tiene y la complicidad, además de todo lo demás, a mi compañero Alberto Palacio, que es podemos decirlo políticamente, mi mano derecha, que me ayuda muchísimo. Y entre todos estamos ahí, dale que te pego, y yo creo que lo conseguiremos la readmisión, porque es algo justo. Bueno, pues os animamos desde aquí a todos a ir al Corte Inglés todos los lunes a apoyar a los dos trabajadores despedidos. Y ahora Iván nos va a contar la situación en HP. Bueno, antes de comentar lo de HP, pedirle a Fernando que me guarde ahí un sitito en los piquetes de Tudor, porque allí estaremos, igual que estamos con César, en los lunes al sol, porque tenemos que recordar que esto no es un problema de los trabajadores y las trabajadoras de Tudor, no es un problema de Lauren y de Pablo, que han sido despedidos, sino que es un problema de la clase obrera que nos afecta a todos, y tenemos que estar todos allí. En cuanto a lo de HP, no voy a contar mucho de dónde viene el conflicto, porque ya se ha hablado en esta radio y se ha hablado en otros, lo tenemos más o menos claro. Os quiero contar los últimos avances. HP cierra el año fiscal el 31 de octubre y pues como todos los años se ha puesto a hacer una campaña masiva de despidos, ¿de acuerdo? En verano, en la entidad en la que yo trabajo, que es una de las 3 que tiene aquí en Zaragoza, hubo 47 despidos en España. Ahora ya vamos por unos 25 en estos últimos días. Hoy solamente ha habido 7 aquí en el centro de Zaragoza, de HP Outsourcing, una de las 3 divisiones. Y lo bueno de esto, desde el punto de vista de la lucha obrera, es que está habiendo una reacción bastante rara en los trabajadores en general y en particular en los trabajadores de las nuevas tecnologías como es HP Outsourcing, que se dedican a
al servicio técnico de aplicaciones informáticas. La semana pasada pudimos estar en una asamblea en el centro de Zaragoza, en la Federación de Barrios, donde acudieron unos 60 trabajadores y trabajadoras, que los que estamos un poquito en el círculo del sindicalismo sabemos que es muy difícil sacar a 60 trabajadores para ir a una asamblea. Es autoorganizada, no está organizada desde ningún sindicato y están promoviendo un tipo de acciones diferentes a las que vamos viendo en las promovidas por los sindicatos. Hoy, por ejemplo, ha habido 7 despidos y se ha hecho uno de estos scratches de los que hablábamos antes al propio gerente de la empresa. Todos los trabajadores del departamento de operaciones, unos 60, me han estado contando porque yo no estaba hoy, se han levantado cuando han ido a despedir a los compañeros y a las compañeras, y en la puerta del gerente se ha puesto allí a hacerle, pues eso, como una especie de escrache. Esto viene sucediendo en los últimos días y ha habido tal presión por las movilizaciones que están haciendo dentro de la empresa que hoy mismo HP ha tenido que sacar un comunicado desde la empresa diciendo que de momento y hasta el 31 de diciembre de este mismo año se comprometen a no echar a ninguna persona más. Pero eso es está ocurriendo ahí una forma poco habitual de hacer de reacción a las acciones de la empresa. Y por supuesto vamos a continuar con esto. Este próximo jueves tenemos otra asamblea en la que veremos qué tipo de acciones podemos hacer a partir de ahora. César, ¿tenía algo que añadir? Sí, que parece curioso, a mucha gente le parece curioso que estemos uniendo las luchas de FCC y de un trabajador del Corte Inglés cuando son dos sectores completamente diferentes, no es un tema habitual, ¿no? Lo hacemos porque consideramos que tenemos de estar unidos los trabajadores para ser más, y por eso lo hemos hecho, o sea, y vamos a seguir, o sea, y continuar haciéndolo, ¿no? También quería hacer una información, ¿no? Que en vista de lo que estamos haciendo en el Corte Inglés, hay otros casos de despidos que se nos están acercando para que hagamos lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, el día 7 de noviembre a la 1 del mediodía, en la Plaza Aragón, vamos a estar haciendo un chongazo, que es la palabra que han elegido los trabajadores, porque la mayoría son peruanos, colombianos, etcétera, etcétera, son de otros países, y es una palabra que significa bronca, bulla, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer un chongazo por el despido de María Soria, de Ginos Vips, que es una madre trabajadora que está en una reducción por guarda legal, y la empresa, como le molesta tener madres trabajadoras y si además son inmigrantes, pues la ha despedido, ¿no? Y ahí estaremos todos los jueves hasta conseguir la readmisión. Ya sabéis, todos los jueves. Ahora vamos a pasar a una lectura rápida de los conflictos laborales que hay a nivel nacional en todo el Estado español. Antes de eso vamos a hablar del conflicto en Panrico, que no ha podido, la invitada que íbamos a llamar por teléfono no ha podido, está indisponible. Entonces van a comentar un poco nuestros invitados el conflicto en Panrico, la huelga indefinida que hay en la planta de Barcelona ahora mismo. ¿Quién quiere empezar? En una década, Panrico ha pasado por las manos de dos fondos de capital de riesgo, que han dejado a cero las cuentas de una empresa que ha realizado numerosas devaluaciones de salarios y condiciones de trabajo. La empresa plantea la destrucción de 1.914 empleos. Ante la situación creada por el anuncio de la empresa, trabajadores y empresas comenzaron las negociaciones con el fin de proceder al pago de los sueldos que se debían a los trabajadores. El pasado jueves, 10 de octubre, comenzaron esas negociaciones en Santa Perpetua, Barcelona, con el apoyo de 200 trabajadores en las puertas de la fábrica. En otros puntos del Estado español, donde existen factorías de Panrico, se desarrollaron movilizaciones reclamando los derechos de los trabajadores. Movilizaciones que contaron con el apoyo de diversos organismos sindicales, aunque no estuviesen directamente implicados en el conflicto. Tras la jornada de negociaciones, el comité de empresa y la dirección acordaron que se pagaría a los trabajadores en 3 plazos la mensualidad que se les adeuda. Sin embargo, la empresa ha incumplido el acuerdo
y ha pagado a los trabajadores la cantidad de 140 euros, muy por debajo de las pretensiones firmadas. Esto llevó a que en la noche del sábado los trabajadores de la fábrica de Santa Perpetua convocaran una huelga general indefinida, hasta que no se liquidase el salario completo a los trabajadores. Huelga que la Asamblea de Madrid ha decidido secundar. Sin embargo, los trabajadores de Zaragoza, Valladolid y Puente Genil, en Córdoba, decidieron no ir a la huelga y aceptar el acuerdo alcanzado con la empresa. El pasado martes 24 de septiembre, el indio Manchi Raya Rao, director general de Tata Hispano, en manos de la multinacional Tata Motors, comunicaba al comité de empresa el cierre de la planta de producción en Zaragoza, con los consiguientes 284 despidos. La empresa llevaba acumulando pérdidas desde hacía años, pero los directivos, lejos de buscar medios para impulsar la producción, decidieron dejar morir a la empresa con una política de abandono, con una pésima organización y ausencia de inversiones para la mejora de la misma. De este modo se subió el precio de la carrocería muy por encima del precio de mercado, de manera que no llegaban nuevos pedidos e incluso se rechazaron algunos de los que ya había contratados. Los trabajadores se han sentido engañados, ya que la dirección les envió un mensaje de tranquilidad, manifestando que se plantearía un plan de viabilidad para la empresa. Sin embargo, tras una reunión inusualmente larga del Consejo de Tata Motors, se tomó la determinación de cerrar la fábrica dejando a casi 300 trabajadores en la calle. En este momento se barajan dos opciones. Por un lado, los catalanes Bensein hacen la propuesta de retomar la actividad y recontratar a unos 50 trabajadores, y por otro lado se contempla la opción de compra de la factoría por parte de los trabajadores para crear una sociedad anónima laboral. La plantilla se muestra escéptica ante la primera opción, pues supondría la contratación de una pequeña parte de los despedidos y unas condiciones salariales mucho peores que las actuales, al no seguir con la continuidad de la actividad, sino acogerse al convenio provincial. La opción de formar una cooperativa para adquirir la planta posibilitaría la reincorporación de un mayor número de trabajadores despedidos. En octubre ha cesado completamente la actividad de la planta y comenzará la negociación del ERE, tomando como punto de partida la reivindicación de una indemnización de 55 días por año trabajado. Los trabajadores de Tata continúan en lucha, con varias convocatorias, entre ellas manifestaciones a las cuales se unen sus compañeros de AUZ. La situación de ambas empresas tiene mucho que ver, pues en el descenso de volumen de trabajo de Tata han influido los recortes en el sector de transportes, además de la prolongación de la vida útil de los vehículos que tardan más tiempo en ser carrozados. Desde la UJ Aragón apoyamos a la plantilla de Tata Motors e instamos a los consejeros de Industria y Economía, Arturo Aleaga y Francisco Bono, tomen cartas en el asunto y atiendan a las reivindicaciones de los trabajadores, cuya situación es crítica, en muchos casos, a ser personas con familia y de avanzada edad, lo que les dificulta aún más encontrar un nuevo empleo. Nuestros compañeros nos han informado de las situaciones en Panrico y en Tata Hispano. Ahora vamos a hacer una lectura rápida, ahora sí, de los conflictos laborales en el resto del Estado. El próximo 13 de octubre comenzará la huelga indefinida en Panrico en todas las fábricas de la empresa en el país, ante la posibilidad de desaparición de la empresa con la presentación del preconcurso de acreedores el pasado día 1 y la pretensión de despedir a más de 1.900 compañeros y bajar el salario a un 40%. El 3 y 4 de octubre hubo ya concentraciones en varias fábricas. Panrico fue comprada por el Fondo de Capital de Riesgo, o ACTRI, que adeuda a la plantilla varias nóminas. Los trabajadores del sector del transporte por carretera catalanes realizaron concentraciones para el 8 de septiembre para alertar de que la fatiga mata. Y el 30 de septiembre, los trabajadores del sector de carretera de Navarra se concentraron en Pamplona por la negociación colectiva de los convenios de transporte. Comisiones Obreras y UGT convocaron algunas manifestaciones en todo el país durante la semana del 7 al 11 de octubre dentro de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, sobre todo con la vista puesta en echar atrás las políticas de austeridad y los recortes. Comisiones Obreras, UGT y USO se concentraron el 9 de octubre en Oviedo contra la siniestralidad laboral, tras la muerte en Gijón de un trabajador que realizaba obras de reparación en un tejado, y el 12 de septiembre por la muerte de otro compañero de ArcelorMittal en Avilés.
Comisiones Obreras convocó huelga en el sector de hospitalización, internamiento, consultas, asistencia y laboratorio de análisis clínicos de Sevilla para el día 9, 10 y 11 de octubre, en contra de la bajada de salarios y ampliación de horario que pretende la patronal. Los empleados públicos de Valladolid, Palencia, Salamanca y Burgos se concentraron en octubre contra los presupuestos generales del Estado y recortes que en ellos se plantean. El 7 de octubre, trabajadores, profesores y alumnos rechazaron los nuevos recortes vía presupuestos del Gobierno central como andaluz en enseñanza, con una concentración a las puertas del acto de inauguración del curso universitario en Jaén por la flamante presidenta de la Junta, Susana Díaz. El 8 de octubre lo hicieron los de la Universidad de Barcelona ante el Paraninfo. El 4 de octubre hubo una concentración en el Centro de Salud Gran Capitán de Granada para condenar una nueva agresión a 2 sanitarios. El 3 de octubre la plantilla de Teneco en Gijón continuó concentrándose en defensa del mantenimiento de la actividad de la fábrica de amortiguadores, que es rentable y competitiva. En la huelga de octubre del 2010, en los astilleros de Scaramanga, Grecia, convocada contra los impagos de salarios y la precarización de las condiciones de trabajo, fueron detenidos e imputados penalmente 120 compañeros. El 1 de octubre fueron juzgados en Atenas con el apoyo de cientos de sindicalistas europeos que viajaron a la capital helena para apoyarles, denunciar las políticas de austeridad y presentar alternativas. La plantilla de Sodexo, subcontrata de Ford, que lleva los comedores de la factoría Almusafes de Valencia, fue a la huelga indefinida el 30 de septiembre y se manifestó el 3 de octubre contra el despido de 58 compañeros, a pesar de los millones que la Generalitat ha dado a la multinacional. Éxito en las 2 jornadas de huelga en Cataluña Caixa contra el ERE del banco, ahora público, convocadas el 30 de septiembre y 1 de octubre, que pondría en la calle a 2.400 compañeros y compañeras en todo el país. Entre el 1 y el 8 de octubre, los sindicatos organizaron diversas concentraciones en todo el país con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores y en contra de la reforma de las pensiones del Gobierno. 4 millones de pensionistas viven en España con menos de 500 euros al mes. El 25 de septiembre hubo una nueva marcha a Cádiz por el empleo en la Bahía, que se suma a las diferentes movilizaciones que se vienen realizando en los últimos meses, donde se está exigiendo al Gobierno un futuro industrial para los astilleros. Del 24 al 27 de septiembre, la plantilla de Queronea, su contrata para el Parque de las Ciencias de Granada, fue a la huelga consiguiendo su subrogación a la nueva contrata. El 23 de septiembre lo hacía en Jaén el personal de CLECE, nueva concesionaria de limpieza de los hospitales públicos, ante la no subrogación de 14 personas, y ese mismo día lo hacían también en esa provincia la plantilla de la cafetería de la estación de autobuses municipal, ante un nuevo pliego que no incluye subrogaciones. El 30 de septiembre la mayoría de los trabajadores de Mondelez España, Huesitos, Sita en Ateca, Zaragoza, aceptaron el preacuerdo del ERE que garantiza el mantenimiento de la factoría con 42 puestos de trabajo. Los despedidos se van con 45 días por año trabajado. El 29 de septiembre concluyó la marcha gris extremeña con una gran manifestación en Mérida, exigiendo más ayudas frente a la silicosis y mayor reconocimiento de esta enfermedad profesional que afecta en la región a los profesionales de la cantera. El 26 de septiembre la plantilla que compone Bizkaibus fue a la huelga en su 100% para exigir a la Diputación de Vizcaya garantía en la subrogación y mantenimiento de los puestos de trabajo. Cientos de personas exigieron a la Junta en Santiago el 29 de septiembre un servicio de extinción de incendios forestales único, público y profesionalizado, ante el desastre ecológico que ha supuesto las subcontratas y la descoordinación presente. A punto de concluir la institución, 8 trabajadores de ATS, Airbus, Getafe, Madrid, antigua casa, podrían ser imputados de delitos penales como atentado contra la autoridad, lesiones y atentado contra la libertad de los trabajadores, 3 años después de que la policía disparara en el recinto de la empresa aeronáutica durante la noche de la huelga general del 29S. Comisiones Obreras va a poner en marcha una campaña para que la gente conozca la situación. El 14 de septiembre se concentraron miles de trabajadores y ciudadanos de todo el país, convocados por los sindicatos, junto con personas del mundo de la cultura, en defensa del ferrocarril público y por el empleo en el mismo. Y para acabar, el 10 de septiembre, 4.000 personas se manifestaron en Móstoles, Madrid, en defensa de las 19 maestras de escuelas infantiles despedidas por el gobierno municipal del PP y a favor de su readmisión, convocadas por el sindicato y con el apoyo de Izquierda Unida. Y ahora, finalizado esto, vamos a pasar a leer los mejores tweets que nos han enviado. Te metiste conmigo, pajarito. 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 Así que yo soy un navegante más. Bueno, pues vamos a leer los mejores tweets de la noche. Arcadia Llure nos dice: el sindicato ha perdido conexión con la sociedad desde el día que empezó a ser conformista en los acuerdos. Luego Miguel nos dice: si no hay presión, no hay ninguna fuerza para la negociación. Lidia Abad Belilla nos dice: el sindicato que no es lo que nos muestran los medios capitalistas.
Y por último, Arcadia Lliure nos vuelve a decir: solo si los obreros están concienciados del poder que tienen frente a los empresarios, el sindicato tiene fuerza. Noticiario y documental de la redacción.org. Prepárate para dejar de ser manipulado. La derechona sale a la calle a gritar su odio y es portada en todos los periódicos, y abren con ella todos los telediarios. Se nos dicen que salen a la calle en contra de que se ataque la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que pone fin a la doctrina Parot. Se nos dice que piden justicia. Da miedo ver tanta caspa junta, da miedo ver tanta bandera fascista y tanto odio. No estamos solos, titulaba hoy el diario La Gaceta, como celebrando que no son ellos los únicos, que no son unos frikifascistas, que son más. Basta con ver imágenes de la manifestación de ayer para saber, sin duda, que su idea de justicia dista mucho de la nuestra. La justicia, para ellos, es no cumplir lo que dice el Tribunal Europeo encargado de defender los derechos humanos. La justicia, para ellos, es sacar la bandera con el aguilucho a la calle y meter en la cárcel de por vida a una persona. Cadena perpetua, repetían la mayoría de los entrevistados en los informativos. La doctrina Parot comenzó a ser aplicada en 2006, cuando el Tribunal Supremo evitó la puesta en libertad de Henri Parot, perteneciente a ETA. El objetivo de la doctrina es endurecer el cumplimiento de las penas, haciendo que las redenciones de esta, por beneficios penitenciarios, no se descuenten de los 30 años, sino de cada una de las condenas impuestas que se van cumpliendo una detrás de otra, comenzando por la de mayor cuantía. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenaba este lunes a España por aplicar la doctrina Parot, estableciendo que se han violado el artículo 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho a la libertad y a la seguridad, votado por unanimidad, y el artículo 7 sobre que no hay pena sin ley, por 15 votos contra 2. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo tiene claro, pero aún así los medios no dejan de juzgar lo mal que les parece la noticia, añadiendo adjetivos calificativos, diciendo que esta condena servirá para dejar a violadores en la calle, opinando sobre si 24 años de cárcel son muchos o pocos, o llegando directamente al absurdo de acusar a Europa de ser ETA, como hizo la Gaceta en su portada del martes tras conocerse esta noticia. Piden justicia, nos dicen, pero la derecha, con sus ansias de venganza y su odio, no sabe lo que es la justicia ni el respeto a los derechos humanos. Prueba de ello es que la Asociación de Víctimas del Terrorismo haya declarado que ve inaudito la comparación de las víctimas de ETA con las del franquismo. No podemos despedirnos de la sección de hoy sin resaltar una cuestión clave, a la que la mayoría de los medios no le han dado importancia, y es qué organizaciones políticas estaban ayer en esa manifestación del odio y las banderas fascistas. Estaba el Partido Popular, por supuesto, del que solo sus miembros situados más a la derecha, como Esperanza Aguirre, gozaron de un buen recibimiento, y estaban también UPyD y Ciudadanos, el partido de Albert Rivera, al que tanta cancha le está dando la progre de la Sexta. Ni de izquierdas ni de derechas. Visítanos en laredaccion.org para descubrir más manipulaciones de los medios de comunicación, por un periodismo libre y crítico. laredaccion.org. Y en el apartado cultural de hoy os vamos a poner una canción de un grupo de aquí, de la Patria Chica, que se llama Cuarto Rate y es una versión de Angelic Upstairs. La canción se llama Solidaridad y que habla pues de lo que venimos hablando a lo largo de todo el programa, ¿no? De rebelión y de lucha obrera. Como esclavos día y noche ahí están, trabajando para poder sobrevivir por un mísero salario que no llega a final de mes.
El tirano llena de dólares su mansión. En la unidad, revolución, en la igualdad de campesinos y obreros de la ciudad. El arado se vuelve espada para luchar. El martillo se torna en arma de libertad. Yo sé que nuestra lucha está en la unidad y que negras porras no nos harán callar. Lucharemos con espíritu de libertad por el camino que hacemos al andar en la unidad, revolución, en la igualdad de campesinos y obreros de la ciudad. El arado se vuelve espada para luchar. El martillo se torna en arma de libertad. Hay patrones que tiemblan en sus tronos porque saben que su imperio va a caer. Eternos opresores del pueblo humilde y pobre, nuestra eternidad tiene un final. En la unidad, revolución, en la igualdad de campesinos y obreros de la ciudad. El arado se vuelve espada para luchar. El martillo se torna en arma de libertad. Como esclavos día y noche ahí están, trabajando para poder sobrevivir. Las columnas de su imperio se derrumban sobre sus amos y esas cadenas que nos oprimen se romperán. En la unidad, revolución, en la igualdad de campesinos y obreros de la ciudad. El arado se vuelve espada para luchar y el martillo se torna en arma de libertad. En la unidad, revolución, en la igualdad de campesinos y obreros de la ciudad.
Bueno, ahora pasamos a las convocatorias de la semana. Mañana, martes 29 de octubre, concentración de los trabajadores de AUTSA en la audiencia provincial en el Coso a las 9. Más tarde, manifestación de trabajadores de AUTSA en la audiencia provincial en la Plaza Aragón a las 7:30. El miércoles 30 de octubre, charla sobre pensiones de Miren Echezarreta, la Facultad de Económicas, Gran Vía 2 a las 7. Y cadena humana por la administración local, a la Plaza del Pilar a las 8. Bueno, llegamos al final del programa de hoy. Un último comentario que queréis hacer nuestros invitados para finalizar como conclusión, Fernando. Sí, yo decir que aquí hemos estado hablando de sindicalismo, pero hemos estado hablando desde empresas pues con centros de trabajo, con un número de trabajadores importante. Y yo pues quiero desde aquí pues un saludo a todas esas personas en los centros pequeños, aquellos donde es más fácil el terrorismo patronal, el chantaje, donde es más fácil la persecución, aquellos en los que nadie se acuerda de ellos porque es muy difícil ganar congresos desde los centros pequeños. Pues a ellos pues decirles que la lucha es sobre todo de ellos. Y por supuesto el decir que los muertos de hoy son nuestros muertos, no son los muertos de los que este domingo salieron de esa caspa que salió a la calle diciendo que no sé qué chorrada. Los de hoy son nuestros muertos y son los muertos de todos los días, son los nuestros. Muy bien, gracias Fernando. César. Sí, yo no voy a ser tan filosófico con mi compi. Vamos a ver. A pesar de las discrepancias que podemos tener, considero que una de las mejores opciones que tiene un trabajador es afiliarse a comisiones obreras. Y pienso que afiliándote y organizándote eres más fuerte. Por lo tanto, organizados, que se den cuenta los trabajadores que somos más, somos un ejército y venceremos. Vale, gracias César. Y Iván, para finalizar. Bueno, pues yo quería destacar un tuit que no se ha mencionado antes, desde el principio del programa, es de Víctor SBG, que dice: Iskra Lucha Obrera, entre 2012 y 2013, 927 trabajadores y trabajadoras han fallecido en accidentes laborales, más que ETA, doctrina Parot a la patronal. Son 927 trabajadores y trabajadoras que han muerto de una forma tan injusta como otros cualquiera. Y han muerto a manos de la mayor organización terrorista del mundo, que se llama capitalismo. Y que aquí en España tienen un actor intelectual, un autor intelectual, que es la COE y las organizaciones patronales, y unos autores materiales que son los sucesivos gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español. Es contra eso, contra lo que tenemos que luchar desde todos los frentes y, por supuesto, desde comisiones obreras. Más muertos que ETA en un año, incluso. Sí, a ver, sí. El número total son de ETA creo que eran 800 y pico, y aquí hablamos de 927 trabajadores en 2 años. Claro. En 2012 y en lo que llevamos de 2013. Si nos ponemos a contar en toda la historia. Para resaltar ese dato. Bueno, pues gracias a los tres por acudir al programa y ya nos despedimos. El próximo programa tratará sobre la Unión Europea. Os esperamos aquí todos los lunes a las 10 en Radio May. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Buenas noches. Béni soit Dieu, le Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le... Por otro lado, la burguesía jamás cederá el poder sin combatir y sin verse obligada por la acción revolucionaria de las masas. Por eso, el problema principal de una estrategia socialista es crear las condiciones objetivas y subjetivas que hagan posible la acción revolucionaria de las masas, sin la cual no es posible que la burguesía pueda ser combatida y vencida. Combatida y vencida.